Hola y bienvenidos a Sabor Colectivo. Yo soy María y hoy vamos a hacer unas galletas de avena y pasas que son deliciosas. A mí me encantan este tipo de galletas y desde que aprendí a hacerlas en casa, no volví a comprar en el supermercado porque definitivamente estas son mejores. Entonces, empecemos. Primero agregamos una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo de hornear, 3/4 de cucharadita de sal, 3/4 de cucharadita de canela y 1/4 de cucharadita de nuez moscada. Con un batidor tipo globo revolvemos junto a 2 tazas de harina y apartamos para utilizarlo después. Ahora a 230 gramos de mantequilla, aproximadamente 2 barritas, le agregamos una taza de azúcar morena oscura y media taza de azúcar blanca granulada. Y con la batidora vamos a mezclarlos, a esto se conoce como cremar. No olvidemos con la espátula incorporar lo que se nos queda en las paredes del tazón. El color va a cambiar a un amarillo más clarito, la textura se va a ver más cremosa y la consistencia va a quedar de la siguiente forma. Ahora agregamos 2 huevos a temperatura ambiente, los agregamos uno por uno batiendo hasta incorporar. Seguido a esto agregamos 2 cucharadas de leche y 1 cucharada de vainilla y mezclamos hasta incorporar. Ahora cernimos sobre la mezcla nuestros ingredientes secos. Y batimos justo para incorporar. Es muy importante no mezclar de más ya que afecta la consistencia final de la galleta. La harina que nos queda alrededor del tazón la terminamos de incorporar con la espátula. La mezcla se va a ver de la siguiente forma. Ahora la mejor parte, agregamos 3/4 de taza de nueces picadas, 1 taza y media de pasas y 2 tazas y media de hojuelas de avena entera. Antes de agregarlos a la mezcla, los revolvemos para que queden mejor distribuidos. Ahora sí, los agregamos a la mezcla e incorporamos con la espátula. Ahora, en una bandeja con papel pergamino o parchment, utilizando 1 cuchara para helados o 2 cucharas medianas, vamos a darle forma a las galletas. Yo prefiero utilizar la cuchara para helados para que todas las galletas nos queden del mismo tamaño. Con las cucharas yo usualmente tomo un poco de la mezcla con una y con la otra me ayudo para darle forma. Y la coloco en la bandeja de la siguiente manera. Les recomiendo colocar las galletas de forma espaciada, ya que en el horno se van a esparcir. Las ponemos en el horno previamente precalentado a 375 grados Fahrenheit entre 10 a 12 minutos. Una vez listas, las dejamos reposar en la bandeja caliente por al menos 10 minutos. Ya están listas las galletas y aquí huele delicioso, así que vamos a probarlas. Estas galletitas están crujientes por fuera, están suavecitas por dentro, que en mi opinión es la consistencia perfecta para cualquier galleta. Vamos a ver qué tal. Estas galletas están espectaculares. Espero que hayan disfrutado esta receta tanto como yo. Si quieren ver otra receta de galletas pueden darle clic a esta cajita que les dejo por aquí. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.